¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas Las nuevas visiones de la conquista. Esta tarde nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Raquel Huereca, quien impartirá la conferencia titulada Los indígenas conquistadores y su papel histórico. Raquel, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ella es doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Área de Historia de los Pueblos Indígenas, Unidad Oaxaca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su interés se centra en la historia social de los pueblos indígenas durante el periodo colonial, con atención particular a las regiones marginales o periféricas de la Nueva España. Es autora de diversos artículos en revistas académicas y de divulgación, así como de los libros Un Dios y un Reino para los Indios, La Rebelión Indígena de Tutotepec, 1769, Caciques, Intérpretes y Soldados Fronterizos, Actores Indígenas en la Conquista del Nayar, siglo XVIII, que será publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y es coautora del libro Impacto Ambiental y Paisaje en Nueva España durante el siglo XVI, publicado este año por la UNAM dentro de la colección México 500. Raquel Huereca ha recibido diversas distinciones, entre las que se cuentan el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en humanidades del año 2018. Raquel, nuevamente bienvenida. Vamos a dar inicio a esta charla, no sin antes dar también la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Les recordamos que estaremos recibiendo sus comentarios, sus saludos y sus preguntas a través de la sección de comentarios de Facebook Live. Muy bien, pues comenzamos. Raquel, si nos apoyas encendiendo tu cámara para dar inicio a esta charla. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Agradecer, por supuesto, al Museo Amparo por esta excelente iniciativa y un saludo y un agradecimiento también para el doctor Federico Navarrete por la invitación a conversar con ustedes el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Preparé una presentación y espero que ahora la estén viendo conmigo. Y como ya mencionaba en la presentación, voy a hablarles el día de hoy de los indios conquistadores y su papel histórico. Y para iniciar quisiera reflexionar aquí sobre el tema de las conmemoraciones, en particular este asunto de la conmemoración de la caída de la resistencia Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y su conmemoración 500 años después. Creo personalmente que las conmemoraciones debieran ser momentos en los que no solo los historiadores, sino la sociedad en general reflexionáramos respecto al avance que ha tenido nuestro conocimiento sobre los temas, sobre los sucesos que se conmemoran en específico. Y pensando o tratando de establecer una comparación con un proceso similar que ocurrió hace pues casi 30 años, me han surgido estas ideas y estas reflexiones. Y me refiero en particular a la conmemoración del quinto centenario que tuvo lugar en 1992. Algunos de ustedes lo recordarán, yo lo viví, era una niña, pero me tocó vivir parte de estas conmemoraciones. Y a partir de lo que recogió la prensa, de los discursos que se pronunciaron en ese momento, en 1992, las conmemoraciones por el quinto centenario de la llegada de Colón a lo que más tarde sería llamado América, giraron en torno, las discusiones giraron en torno a transformar la idea del descubrimiento de América por lo que en ese momento se llamó el encuentro de dos mundos. No dejar de hablar ya de descubrimiento para pasar a hablar de un encuentro de dos mundos o de un encuentro de dos culturas. Y uno de los promotores más, de hecho, el más importante promotor de esta idea del encuentro por sobre el descubrimiento fue el doctor Miguel León Portilla. Él justamente pugnaba en este momento por la importancia de tomar en cuenta el punto de vista de las poblaciones indígenas, en principio de México, pero también de toda América, a las que se denominó, o él denominaba el otro.
Él hablaba de una conmemoración en la que se pensara en qué significó la llegada de los europeos y las conquistas, no solo para los europeos, que él denomina los vencedores, sino también para los vencidos, los indígenas. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con la obra que desarrolló el doctor León Portilla a lo largo de su vida, y en particular con la obra, no la más importante, pero sí la más famosa de sus obras, que es justamente La visión de los vencidos, en la que él recoge parte de las narraciones, principalmente tlatelolcas, relativas a la caída de Tenochtitlan. Y justamente esta idea de encuentro pugnaba justamente por incorporar a los indígenas dentro de la narrativa, pero caracterizándolos como los vencidos, y en referencia específica a los aztecas o mexicas. Comparando lo que ocurrió hace 30 años con lo que tenemos ahora en este año 2021 en torno a las conmemoraciones, creo que la gran diferencia que podemos notar en los eventos distintos eventos académicos que se han llevado a cabo, tiene que ver, por un lado, con la pluralidad. Si algo hemos intentado transmitir los historiadores a través de estos eventos conmemorativos, si algo hemos visto que se repite de manera constante en las conferencias, en las charlas, en los debates, es esta idea de pluralidad, la importancia de reconocer que existió una variedad de actores más allá de europeos vencedores e indígenas vencidos, reconocer, mirar a esos muchos actores que tomaron parte en estos procesos y que no necesariamente se identifican con estas dos categorías, ¿no? de europeos vencedores e indígenas vencidos. Eso ha implicado también reconocer sus voces, darles voz a estos distintos actores, reconocer también sus testimonios, cuáles fueron los testimonios, cuáles fueron las ideas que ellos plasmaron respecto a la conquista, cómo vivieron estos distintos actores los procesos, las distintas memorias también, reconocer que las sociedades indígenas, las sociedades que existían en lo que hoy es México a la llegada de los europeos eran plurales, eran diversas en sus lenguas, en sus formas de organización social, y lo fueron también en la manera en cómo reaccionaron frente a la llegada o la presencia de estos europeos. Fueron además plurales también en la manera en que recordaron estos procesos. Distintos pueblos indígenas, distintos actores indígenas van a generar memorias también respecto a lo que ocurrió en torno a 1519, 1521 y en los años siguientes también. Y reconocer la pluralidad implica, pues, reconocer la complejidad de la historia, reconocer que mucho de esta idea popular que hemos tenido de la conquista como una gesta heroica protagonizada por Cortés y un puñado de soldados que rápidamente avasallan a unos indígenas que los creían dioses, bueno, que es una visión en general simplista y que por lo tanto es importante reconocer, darle validez, darle voz a estas otras visiones de la conquista que por supuesto nos confrontan, nos enfrentan al dilema de lo complejo, de lo complejas que son estas normativas, porque algunas de ellas se contradicen o se contraponen y también nos muestran diversos intereses en torno a lo que se está narrando. Y creo que muchos de los debates, de estos debates, de estas ideas que se han discutido en torno a 1521, en mi opinión, tienen su origen o tienen como una de sus raíces importantes dos libros. El primero de ellos es este que les estoy mostrando en pantalla, que es Los 7 mitos de la conquista española de Matthew Prestal, un libro publicado ya hace 15 años, en 2006 en español, un año antes en lengua inglesa, y ha sido un texto muy importante porque en él Prestal examina de manera muy detallada y confronta con los datos las ideas, digamos, comunes que se han reproducido durante décadas en torno a la conquista española de los territorios americanos. Un libro que basa su crítica fundamentalmente en los textos escritos por historiadores norteamericanos, pero que aplica en buena medida también para textos escritos por historiadores mexicanos
y que nos lleva a cuestionar la idea que prevalece, digamos, entre un público amplio respecto a lo que fue la conquista. No voy a hablar de los 7 mitos, porque son más bien recomendarles la lectura del texto, que se puede conseguir con relativa facilidad. Solo mencionar algunas de estas ideas o de estas ideas falsas que Matthew Restal llama mitos, y que seguramente nos van a resonar porque las hemos escuchado, ¿no? La idea o el mito de que la conquista española se produjo como una victoria muy rápida, una conquista que se consuma en una cantidad de tiempo muy breve. 1519 desembarcan en las costas, 1521, apenas 2 años después, están logrando la derrota del más poderoso señorío existente en Mesoamérica. Una conquista que además es ejecutada por un puñado de hombres eminentes, por supuesto Cortés en primer lugar, y algunos de sus capitanes figuran también, Pedro de Alvarado, Don Andrés del Castillo, pero una conquista breve, ejecutada en su mayoría por un puñado de hombres eminentes, que son además los principales estrategas detrás de todo este proceso. La idea del trauma de la conquista también es cuestionada por Restal, esta idea de que la cultura indígena fue destruida, las sociedades indígenas se vieron avasalladas por una superioridad europea, una supuesta superioridad tanto tecnológica como militar, armamentística, una superioridad cultural también. Los europeos como representantes de la civilización que avasallan a las culturas indígenas, las destruyen, una cultura indígena que se pierde, y esto genera un supuesto trauma de la conquista en la nación mexicana. Y otra de las ideas que se cuestionan en este texto es justamente la idea de la conquista como un logro exclusivo de los españoles. Una frase, una de las ideas que plantea Restal en este texto, que es muy importante para examinar nuestras propias ideas respecto a estos procesos, tiene que ver justamente con que los historiadores hemos descrito o han descrito y han explicado la conquista en términos colonialistas, que serían aceptables para los propios conquistadores. Es decir, esta idea de la conquista protagonizada por unos pocos españoles que avasallan a las sociedades indígenas, pues seguramente esta versión le parecería muy bien a Hernán Cortés. Él estaría de acuerdo si la escuchara, si la conociera, y diría, sí, claro, tenemos unos pocos hombres valerosos dispuestos a jugarnos la vida para liberar a esos indígenas de la barbarie en la que vivían inmersos. Y es un discurso que además ha sido también, es ya ampliamente criticado por los historiadores en México, aunque en otras latitudes y particularmente en España sigue teniendo cierto eco, ¿no? Lo vimos ya la indignación que provocaron estas declaraciones del político de Vox, que decía que había que celebrar a esos heroicos conquistadores que liberaron a miles de personas de un imperio sanguinario como el de los aztecas, ¿no? O esta nota que viene del periódico ABC, en la que se reproduce otra vez la idea de unos pocos 400 españoles ayudados por Santiago Matamoros que ayudan a vencer a los indígenas en la batalla. El segundo libro que ha sido fundamental para transformar nuestra idea de la conquista, pues es este texto editado por Laura Matthew y Michelle O'Dike, Indios Conquistadores. Es un texto en el que poco más de 10 autores se proponen examinar de manera sistemática cuál fue la participación de los indígenas en las campañas de conquista, y con una idea central, que es: si imaginamos las narraciones de la conquista como un escenario teatral y de pronto quitáramos el reflector del protagonista, de los que han sido protagonistas hasta ahora, si quitáramos el reflector de los españoles y pudiéramos observar a los personajes secundarios que aparecen, ¿cómo se transforma, cómo cambia eso nuestra narración, nuestras ideas sobre las conquistas, ¿no? Justo esta idea planteada por Matthew de quitar el foco a los actores españoles y poner atención a esos otros actores que emergen en el fondo, ¿no? Y en este caso, de manera particular, los afrodescendientes, las mujeres y, por supuesto, los indígenas.
Y ambos textos, tanto el de Matthew Restal como el libro de Matthew Biodike, coinciden en la crítica a las fuentes que hemos utilizado de manera recurrente para reconstruir los procesos de conquista, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de las crónicas de los conquistadores o los escritos de los misioneros o las relaciones de méritos y servicios escritas por los propios soldados españoles que participan en alguna campaña de conquista y después escriben una misiva, una relación de los méritos y de los servicios que han hecho a la monarquía, esperando obtener del monarca una recompensa, una encomienda, tierras, un cargo gobernador, alcalde mayor, etc. Y en estricto rigor tendríamos que decir que estas fuentes pues son fuentes españolas, fuentes elaboradas por los españoles que nos muestran entonces la visión que ellos tenían de este proceso, de estos procesos de conquista. Uno de los llamados que hacen estos distintos autores en ambos textos es justamente a incorporar a la narrativa también las fuentes indígenas. Empezar por reconocer que, por un lado, los indígenas también escribieron relaciones de méritos y servicios, tanto a título individual como a título colectivo, es decir, los méritos y servicios de un noble indígena o de un altépetl completo, ¿no? Como los méritos, los servicios que han dado para la expansión de la cristiandad y para la consolidación de la monarquía también. Existen también las crónicas elaboradas por indígenas, cartas y, por supuesto, visiones de la conquista plasmadas en códices, en lienzos y en otras fuentes híbridas que combinan elementos tanto indígenas como de la tradición europea. Y dentro de estas fuentes, vamos, no se trata de desechar las fuentes españolas, porque otra de las propuestas en estos textos es posible también encontrar, si lo que estamos buscando son el papel de los indígenas en las conquistas, podemos recurrir, por supuesto, también a estas fuentes tradicionales, a las fuentes españolas, pero planteándoles preguntas distintas, tratando justamente de ver, por ejemplo, dentro de Bernaldez del Castillo, cuál es el papel que desempeñan los indígenas, los indios amigos, los indios aliados, como se les denomine en cada una de estas fuentes. Pero también hay que examinar las fuentes indígenas con una mirada crítica y con digamos, ponerlas en igualdad de circunstancias frente a las fuentes españolas. Algunas de estas fuentes o algunos de los textos en los que encontramos la visión indígena de la conquista pues son ampliamente conocidos, fuentes escritas como el libro 12 de Sahagún, que justamente consigna la versión tlatelolca de la conquista y que ha sido ampliamente estudiada. Mucho de la visión de los vencidos está tomado de este libro 12, no en su totalidad, pero sí una parte importante. También está la visión tlaxcalteca, o una de las versiones tlaxcaltecas sobre su participación en la conquista, en la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de Muñoz Camargo, una versión texcocana de la conquista en los textos de Álvarez Huizóchitl, en particular en el Compendio Histórico del Reino de Texcoco, o la visión de los chalcas, una de las versiones de los chalcas, escrita por Chimalpain, particularmente en la tercera y séptima relación. Y estos textos han sido ya ampliamente estudiados, particularmente por el doctor Miguel Pastrana, en este texto que por supuesto les recomiendo revisar. Pero tenemos también estas otras fuentes indígenas que no son escritas, sino que proceden de la tradición escrituraria y pictográfica mesoamericana, que combinan elementos tanto de origen indígena, prehispánico, como elementos europeos. Una de estas fuentes bellísima, ampliamente conocida, muy estudiada, es justamente el lienzo de Tlaxcala, una reconstrucción reciente, pueden encontrarla justamente que ha hecho el equipo liderado por Federico Navarrete en la página lienzodetlaxcala.com, en el que pueden observar los distintos fragmentos que se conocen del lienzo, una reconstrucción del lienzo de Tlaxcala, cómo pudo haber sido, porque no existe, las copias del siglo XVI están perdidas, y otros lienzos también ya cada vez más conocidos, el lienzo de Cuauhquecholan, el original está en el Museo Regional de Cholula. Aquí lo que estamos viendo es la reconstrucción digital
que hizo la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala con la asesoría y el apoyo de Florin Asselbergs, que es al día de hoy la principal estudiosa del lienzo, la que descifró su contenido, un lienzo que hasta antes de Asselbergs se creía que narraba la conquista de la región de Cauquecholan y que a partir de los trabajos de Asselberg sabemos que en realidad lo que está narrando es la participación de los cauquecholtecas en las expediciones de sometimiento y conquista de Guatemala y de Centroamérica. Que algunos de los detalles tomados justamente de esta reconstrucción digital, si ustedes no están en posibilidades de ir directamente al Museo Regional de Cholula, que vale muchísimo la pena ver el lienzo en vivo, se puede ver también en la página de la Universidad Francisco Marroquín, con esta calidad y con estas imágenes tan bellas. Aquí algunas de sus escenas iniciales, ya veremos más fragmentos del lienzo más adelante. Una tercera fuente indígena emparentada también con el lienzo de Tlaxcala y el lienzo de Cauquecholan es el lienzo de Analco, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en la bóveda de códices. Es un lienzo de la segunda mitad del siglo XVI que nos narra la participación de indígenas nahuas en la conquista de la provincia de los Zapotecas, hoy llamada Sierra Norte de Oaxaca. En la mediateca del INAH pueden encontrar también esta digitalización para contemplarla con mucho mayor detalle, una digitalización además de excelente calidad. Otras fuentes indígenas que nos muestran parcialmente o algunos nos muestran algunos aspectos de la participación nativa en las campañas de conquista. Esto es el folio 1 del Códice de Tlatelolco, en el que vemos a algunos principales tlatelolcas justamente yendo a la conquista, al sometimiento de la Guerra del Mixtón o Rebelión del Mixtón en 1541, acompañando al virrey Antonio de Mendoza, y también su participación en las campañas de exploración y conquista de territorio al norte, con Vázquez de Coronado. No todas las fuentes, por supuesto, son tan espectaculares, tan hermosas como estos lienzos. Tenemos también las cartas, mencionaba yo las cartas que escriben los nobles indígenas en el siglo XVI, en los que también podemos encontrar algunos datos respecto a su participación en las campañas de conquista. En este caso, muchas de las cartas han sido recopiladas, paleografiadas y publicadas en este texto de Emma Pérez Rocha y Rafael Tena, en el que, si no mal recuerdo, son 40 cartas en las que nos muestran justamente algunos aspectos de la participación indígena en las distintas campañas de conquista. Vamos a detenernos rápidamente en la carta número 32, que es esta carta de un noble, don Pedro de Santiago, y otros principales de Xochimilco, que van a escribir al rey Felipe II. Y en ella van a narrar, por un lado, la ayuda que los xochimilcas prestaron para la toma de Tenochtitlán. Y ellos hablan en esta carta de 2,000 canoas que enviaron cargadas de bastimentos, además de 12,000 hombres de guerra para participar del sitio de Tenochtitlán. También mencionan que ellos participaron con hombres y con bastimentos para enviarlos a las expediciones a Honduras, a Guatemala, a Pánuco, a Jalisco. Y una frase muy bonita, dicen ellos, que dieron socorro a unos españoles que eran pocos y mal proveídos y andaban por tierras que no las entendían si nosotros no se las mostrábamos. Y bueno, ellos escriben esta misiva justamente diciendo que por estos servicios ellos esperaban recibir mercedes y franquezas, ¿no? Justamente no reciben estas mercedes y por eso escriben al monarca para que interceda en su favor. La última de estas fuentes que quiero señalar, que también se encuentra en línea, que se puede consultar con facilidad, es la relación que hace un cacique de Tlalmanalco en la región de Chalco, don Francisco de Sandoval Acacitli, que él lleva a su propio escribano consigo cuando acompaña al virrey Antonio de Mendoza a reprimir la Guerra del Mixtón. Entonces va a dejar
una larga relación de los servicios que presta, una relación que empieza, si ustedes se dan cuenta, describiendo al señor, al cacique Francisco Sandoval Acacitli, cuáles son sus divisas, las armas, cómo iba vestido, pero nos va a describir también sus labores a lo largo de esta campaña, cómo sirvieron los indígenas de Tlalmanalco durante todo este proceso, cargaron la artillería, ayudaron a capturar esclavos, se mostraron fieles y bravos guerreros, etcétera, etcétera. Todas estas fuentes en conjunto lo que nos permiten es pensar la conquista de Mesoamérica desde otra perspectiva, que no es ya necesariamente colocar a los indígenas en la posición de los vencidos, sino complejizar la narración, hacerla mucho más compleja y mucho más variada, y pensar justamente las conquistas desde la idea de la agencia indígena, es decir, pensar cuáles fueron las acciones que llevaron a cabo los distintos señoríos, pero también los indígenas a nivel individual frente a la presencia de los españoles. ¿Qué margen de acción y qué capacidad de decisión tenían en este proceso? Y finalmente, ¿cómo decidieron actuar frente al hecho concreto de la llegada de los europeos a estos territorios? Y justamente reflexionar sobre cómo y por qué colaboran estos indígenas en las campañas de conquista, ¿no? En principio, ya sobre el asunto de los números se ha hablado mucho, se ha señalado de manera recurrente que en todas las campañas de conquista los indígenas rebasaban con mucho el número de soldados españoles que participaban en ellas. A veces era un número de un soldado español por 5 indígenas, a veces la proporción era de 1 a 10, de 1 a 15, y hablar de números siempre es complicado porque, bueno, dependiendo de la fuente que consultemos, encontraremos una u otra cifra. También las maneras de referirlo a veces son muy laxas, a veces se cuentan únicamente a los capitanes o se da un aproximado de los participantes, pero para contrastar justamente las diferencias entre las fuentes, al referirnos, por ejemplo, al cerco de Tenochtitlán, el propio Cortés reporta la presencia de 75,000 guerreros indígenas, una tercera parte, 25,000 procedentes de Tlaxcala, 30,000 de Huejotzingo, de Cholula y de Chalco, y el resto, bueno, muchos otros señoríos. Y junto con ellos, poco menos de 900 soldados españoles. Ixtlilxóchitl, por su parte, habla igual de estos 900 soldados españoles, pero él habla de 150,000 indígenas, de los cuales, por supuesto, 50,000 eran de Texcoco y los otros 100,000, bueno, procedentes de Otumba, de Tulancingo, de Xucoac, de Caunáhuac, de Chalco, de Huejotzingo, de Tlaxcala, por supuesto. Y esto mismo vamos a encontrar o encuentran los distintos autores en otras campañas de conquista. Por ejemplo, Cristóbal de Olid, en su expedición a Michoacán, habla de más de 5,000 guerreros mexicanos que le acompañan, que van encabezados por un texcocano. Para Guatemala, Laura Matthew ha encontrado que en 1523, en la primera campaña que comanda Pedro de Alvarado, lleva 800 tlaxcaltecas, 400 huejotzincas, 600 nahuas, específicamente de Tepeaca, y solo 200 soldados españoles. Y a esta expedición, que sale con rumbo a Oaxaca, se van a sumar pues cientos de zapotecos y de mijes del área oaxaqueña, así como nahuas del Soconusco. Para El Salvador, también Matthew señala la presencia de 5 o 6,000 indígenas guerreros y cargadores también, o también tanto tlaxcaltecas como cholultecas, texcocanos, que van a salir con Jorge de Alvarado hacia El Salvador y van a participar en la fundación de la primera villa española en la región. Para la Sierra Norte de Oaxaca también encontramos una situación parecida, 3 campañas de las que vamos a hablar con un poquito más de detalle en unos minutos, en las que encontramos también la participación de cientos de guerreros y cargadores indígenas, la mayor parte de ellos de habla náhuatl, procedentes del centro de México. John Chochak para Yucatán ha encontrado estas cifras, 1,500 azcapotzalcas, 500 hombres de Xochimilco, Texcoco y Huejotzingo, que salen en 1540 en las campañas de Francisco de Montejo y de su hijo para conquistar Yucatán.
Y para el caso de la conquista de Occidente, tenemos en la campaña de Nuño de Guzmán de 1529, la participación, dependiendo de la fuente que se consulte, podemos ver que hay quien habla de 7,000 indios amigos, otros hablan de hasta 20,000 indios que acompañan la expedición, tanto de Tlaxcala como de Huejotzingo y de la Ciudad de México, de la Ciudad de México. En la Guerra del Mixtón, que ya he referido, encontramos también, según el virrey Mendoza, él va a llevar consigo 5,000 indígenas del centro de México y otros tantos que se le van a sumar en Nueva Galicia, ¿no? Algunos llegados desde Michoacán y otros de pueblos procedentes de las inmediaciones del Valle de Atemaja. ¿Qué funciones desempeñan o hasta dónde, qué tanto sabemos de cuál es el desempeño de estos guerreros indígenas en las campañas? Por supuesto, obviamente su función o una de sus funciones primordiales es la de ser soldados o guerreros durante las campañas, pero desempeñan una gran variedad de actividades que son fundamentales en estas empresas. Por ejemplo, cargadores o tamemes. Es una de las muestras de amistad, por ejemplo, que dan los señores a los conquistadores españoles, es mandarles tamemes, además de alimentos, ¿no? Para la hueste hispana es muy importante contar con estos servicios de gente que se encargue de llevar la artillería, los alimentos, los bastimentos en general de la campaña, y no ser ellos los que tengan que cargar de forma individual. Van a ser también estos indígenas los encargados de todo lo que tiene que ver con conseguir alimentos, prepararlos, conservarlos, transportarlos. Van a servir además pues como guías. ¿Recuerdan esta carta de los principales de Xochimilco que dicen no entendían la tierra, los españoles no entendían la tierra si no se las mostrábamos? Bueno, pues justamente este conocimiento del territorio les permite actuar como guías, les permite también incidir en el diseño de las rutas que van a seguir las empresas conquistadoras, decidir los lugares por los que se puede pasar, cuáles son más seguros, en cuáles se puede encontrar agua. Son también estos indígenas los encargados de todo lo que tiene que ver con los caminos, de desbrozarlos, de limpiarlos o de sugerir cuáles son los más apropiados para el paso de las fuerzas, dependiendo de sus características. Funcionan como espías, en muchos casos como mensajeros también, como intérpretes, y no perdamos de vista que son labores pues muy peligrosas, ¿no? Los espías, los mensajeros pueden perder la vida y algunos de ellos pierden la vida a manos de los indígenas que se resisten o que deciden no dar amistad a los españoles, sino recibirlos en pie de guerra. También una labor importante que desempeñan estos indígenas es la de consejeros, informantes, pero más bien consejeros, ¿no? Porque no olvidemos que estos españoles, cuando los señores de Texcoco, de Xochimilco, perdón, hablan de no entendían la tierra, no se refieren solo a que no conocen el territorio y sus caminos y sus ecosistemas y sus plantas y sus comestibles. Se refieren también a que los españoles no conocen el contexto político, social de Mesoamérica. Son estos, particularmente señores indígenas, los que informan a los españoles de cuáles son las rivalidades que existen en el territorio, quiénes son potenciales aliados, o recordemos el papel tan importante que juegan, por un lado, el señor de Zempoala, para hacer de conocimiento de los españoles quiénes son los mexicas, cuáles son sus enemigos y por lo tanto potenciales aliados de los españoles, digamos, impregnarlos de toda esta red de relaciones políticas en Mesoamérica que son complejas, que implican alianzas, pero también rivalidades, y en ese sentido, su consejo, los españoles dependen de la información que les dan estos señores para delinear una estrategia de avance en el territorio. En este sentido, no son solo informantes, sino también actúan como consejeros y son parte de los que ayudan a delinear las estrategias españolas en el territorio. Y decíamos, bueno, por supuesto, su papel como guerreros o como soldados en las campañas, por su además amplia superioridad numérica, pues va a ser muy importante.
Algunas de estas funciones desempeñadas por los indígenas en las campañas están retratadas justamente en el lienzo de Cauquechola. Gracias a la reconstrucción digital, pues podemos verlas con cierta claridad, ¿no? Los vemos en los caminos como cargadores o como tamemes. Esta sección además es muy bonita porque nos muestra la presencia de un afrodescendiente. Los vemos llevando alimentos, por supuesto desempeñando funciones guerreras, pero vemos su paso por los caminos cargando bastimentos y cargando alimentos también. Por aquí la presencia otra vez de estos indígenas que van cargando probablemente un tambor, un tabal, con su mecapal en la frente. Y la presencia, por supuesto, predominante como guerreros durante los enfrentamientos. Unos guerreros, además, pues muy particulares. Ya Florín Asselberg se ha hecho notar cómo estos conquistadores o estos nahuas cauquecholtecas que van a la conquista de Guatemala y que se autonombran indios conquistadores, se pintan a sí mismos de una estatura diferente, más altos, más grandes que los indígenas a los que van a conquistar. Se pintan también con la piel blanca, calzados, con trajes muy elaborados, a veces usando espadas españolas, mientras que los indígenas de Guatemala, de El Salvador, son pintados con la piel morena, descalzos, con trajes mucho menos elaborados y, por supuesto, en una posición de sometimiento. Los vemos aquí nuevamente en su papel como guerreros. Esto tomado del libro de Florín Asselberg, también Conquistadores Conquistados, que es un estudio del inicio de Cauquechola y esta visión náhuatl de la conquista de Guatemala. Bueno, ¿cuáles son las razones o por qué colaboraron estos indígenas en las campañas de conquista? Habría que distinguir las razones tanto estratégicas como políticas de los diferentes actores. No podemos hablar solamente de una motivación de los indígenas para participar en las campañas, porque esto dependía de su estatus social, de su condición previa a la llegada de los españoles. Y podríamos distinguir, por ejemplo, estos indígenas que se suman de manera corporativa a una campaña. Los indígenas con los que sí media una alianza con un señor o con un altépetl en particular, y este altépetl, después de establecer un acuerdo con los españoles, envía a sus indígenas a las campañas. ¿Por qué se alían algunos de estos señores? Bueno, mucho tiene que ver con los conflictos preexistentes, ¿no? Estos señores o estos nobles indígenas que en principio van a sumarse a la conquista, están tratando de involucrar a los españoles y de usar la presencia española a su favor para involucrarlos en conflictos territoriales o dentro de un mismo señorío en conflictos entre distintas casas dinásticas o de miembros dentro de un mismo altépetl que están confrontados, y entonces algunos deciden aliarse con los españoles mientras otros deciden presentar resistencia. Tenemos en otros casos los ejemplos de indígenas que se suman a título personal, y esto sobre todo después de la caída de Tenochtitlan. Vamos a ver que algunos capitanes españoles tratan de evitar o de saltar la autoridad de los señores indígenas y van a comenzar a convocar a los varones a sumarse a las campañas de manera individual, ¿no? Mediante alardes, mediante enviar un contingente a recorrer los distintos pueblos de la Cuenca de México para anunciar mediante pregones que se está preparando una campaña de conquista hacia determinado territorio, invitando a los varones a sumarse a esta campaña. Y estos van a ser indígenas que, digamos, se suman de manera individual o personal a las campañas, que no lo hacen cobijados por la corporación del altépetl. Vamos a ver también que existen otros que son indios de servicio, a veces llamados naborías, que van a participar en las campañas. Bueno, son indios de servicio que tanto pueden ser utilizados, se les puede llevar a dar servicio personal para sembrar la tierra o como servicio doméstico, y también se les puede llevar a las campañas de conquista. Van en una calidad, no es una participación voluntaria,
no son propiamente esclavos tampoco, son indios de servicio perpetuo, pero en una calidad distinta a la de los esclavos. Y vamos a ver también que en las campañas de conquista hay propiamente esclavos, aquellos que van se suman a las empresas, bueno, de manera forzada, sin que se les pregunte si quieren sumarse o no. Ya decía, dependiendo de los actores, pues van a ser las razones que los muevan a participar en las campañas. Los señoríos en general, sobre todo los más importantes, pues tienen mucho mayor capacidad de decisión, mucha mayor capacidad de negociación también, y ellos son los que van a estar tratando de involucrar a los españoles, por ejemplo, en antiguas rivalidades con los mexicas. El caso más conocido es el de los tlaxcaltecas, involucrarlos en conflictos previos con otros señoríos con los que tienen disputas por el control de determinado territorio o conflictos internos del Altépetln. Y justamente lo que ellos están haciendo es tratar de usar la presencia española, digamos, para inclinar la balanza a favor de su Altépetln o de alguno de los grupos en conflicto dentro de un mismo señorío. A nivel individual, los indígenas que se suman a título personal a las campañas de conquista se van a sumar a ellas pues por los motivos por los que mucha gente va a la guerra en ese momento y en la actualidad, por buscando beneficios a nivel político, económico o social. A nivel político, participar de la obtención de un botín de guerra o del saqueo. También están buscando obtener tierras en los lugares que se conquisten, ¿no? Aquellos macehuales o aquellos hombres de baja condición social que no tienen tierras, que no tienen, o algunos nobles digamos, segundones que no tendrían posibilidad de gobierno en sus pueblos, deciden sumarse a estas campañas tratando de obtener lustre, de obtener fama, de lograr un ascenso social mediante la obtención de bienes, tener el reconocimiento también de tu Altépetln, de tu propia gente, y en algunos casos, pues seguramente, o es posible que algunos de estos hombres se hayan sumado a las campañas para como una manera de salir de sus señoríos, de sus Altépetln, de sus lugares de origen, y escapar de la destrucción, de la muerte, del conflicto que implica haber sido sometidos por los españoles o que deriva de la llegada de los españoles a estos territorios. Ahora bien, ya para ir cerrando, voy a ejemplificar algunos de estos asuntos con un ejemplo, un caso muy concreto que es el de la conquista de la provincia de los Zapotecas y cómo fue representada por los nahuas en el lienzo de Analco. Y he llamado a esta sección de la charla la batalla por la memoria histórica. Lo primero que habría que decir es que, bueno, aquí el lienzo pueden observarlo mientras yo hablo. Lo primero que hay que decir es que, bueno, una cosa es el pasado, una cosa son los hechos del pasado y otra cosa es la memoria histórica, que quiere decir cómo recordamos el pasado, qué recordamos del pasado y para qué recordamos ese pasado. Un fenómeno es, una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es cómo lo recordamos y para qué lo recordamos. Y hablo de una batalla por la memoria histórica porque pues ya desde el siglo XVI justamente asistimos a una batalla, por lo menos en el campo de los textos, para definir cómo se va a recordar la conquista de Tenochtitlan. Por supuesto, están los textos de Hernán Cortés, las cartas de relación que están escritas al calor de los sucesos, que son un alegato jurídico en muchos sentidos, de eso ya se ha hablado mucho, textos que van a ser retomados por diversos cronistas de la época para fijar el relato canónico, digamos, de la conquista de Tenochtitlan y de los años siguientes. Viene después, décadas después, el relato de Hernán de Bernal Díaz del Castillo, su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es también un intento por modificar esa narrativa de la conquista, ¿no? Él mismo señala cómo su libro es una reivindicación de los soldados de a pie, ¿no? Un intento porque la conquista no se recuerde solo como la gesta de
este capitán heroico que fue Hernán Cortés, sino también que se recuerde la memoria, los sucesos, las acciones de los soldados de a pie que participaron en este fenómeno, en estos procesos. Y por supuesto los indígenas van a participar también de esta batalla por la memoria histórica, ¿no? Van a tratar de dar su versión de cómo fue, cómo se debe recordar la conquista, qué se debe recordar la conquista y para qué se debe recordar la conquista. Muchas de las fuentes indígenas, el lienzo de Tlaxcala, el lienzo de Cuauhtémoc, el lienzo de Analco, forman parte de este proceso justamente de intentar dar la versión de determinados grupos respecto a lo que ocurrió en la conquista. Y por supuesto son fuentes que tienen o que han sido de pronto vistas con recelo por ciertos sectores académicos, porque se les critica que, bueno, tienen una intencionalidad política, ¿no? Tanto los lienzos, las cartas escritas por los indígenas, las crónicas, las narraciones de Chimalpain, de Ixtlilxóchitl, de Muñoz Camargo, tienen una intencionalidad política y por supuesto que la tienen, ¿no? Pero la tienen como la tienen las cartas de Hernán Cortés o como la tiene la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo. Se dice de ellas también que son fuentes que están hechas para obtener beneficios de la corona. Y sí, efectivamente, están hechas para obtener beneficios de la corona, como las relaciones de méritos y las probanzas escritas por los soldados españoles, o que buscan obtener beneficios de la corona, que exageran la participación de los indígenas. Sí, seguramente sí, y lo mismo hacen los soldados españoles cuando escriben sus narraciones. Se habla también de que estas fuentes, en este sentido, por su intencionalidad política, por su búsqueda porque están buscando obtener beneficios de la corona, bueno, tergiversan los hechos históricos verdaderos o exageran la participación de los indígenas. Y sí, es decir, sí, en estas fuentes, por supuesto que podemos encontrar todo eso, como lo podemos encontrar en todos los testimonios de la conquista que tomamos como fuentes, ¿no? Solo decir que estas fuentes, como las fuentes elaboradas por los españoles, participan de esta misma problemática, que ninguna fuente es pura, que ninguna fuente es prístina y por lo tanto no debemos leerlas con ingenuidad. Eso, sin embargo, no implica que debamos descalificarlas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en esta fuente en concreto que es el lienzo de Analco? Que ya les decía, está en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Es un lienzo de algodón, son 4 sectores que están cosidos. Pueden ver algunas de las marcas de la costura por aquí. Es este lienzo de algodón de 1,80 por casi 3 metros, 1,80 de alto por casi 3 metros de largo. Lo que nos está contando es la conquista de una región particular del actual estado de Oaxaca, que es esta región de la Sierra Norte, y de manera muy particular la fundación de San Ildefonso de Villagra. Podemos ver aquí un poco de la orografía escarpada que caracterizó a esta región. Una región, además, que fue conquistada, digamos, después de varias empresas, fue difícil de someter. En ella tenemos, según lo que sabemos a partir de distintas fuentes, Cortés, Bernal Díaz del Castillo, que participó en algunas de estas expediciones, de las relaciones de méritos y servicios de soldados españoles que también participaron. No sabemos que es una región muy difícil de conquistar, que está en la mira de Cortés desde fecha temprana, porque se decía que era una región rica en minerales, específicamente en oro, y se van a enviar distintas empresas, distintas campañas para conquistar esta región. En 1522 vemos una primera campaña que sale desde Coatzacoalcos, encabezada por un capitán Briones, que va a ser derrotado en un pueblo que se llama Tiltepec, y en particular, Bernal Díaz del Castillo nos dice que fue derrotado por unos indígenas, los zapotecas, que usan estas armas, unas lanzas muy largas, mayores que las nuestras, con cuchilla de navajas de pedernal en cada uno de los cantos y que cortan más que nuestras espadas. Estas lanzas que vemos representadas en el lienzo de Analco de manera tan clara con sus 2 cantos de obsidiana.
Después de la conquista de la campaña fallida de 1522, tenemos otras que también van a fracasar. Una en 1523, que sale desde la Ciudad de México, más bien una empresa de exploración con una docena de soldados. A esta, en 1523, va Fernández del Castillo y bueno, nos deja una narración pues muy simpática de un capitán, Rodrigo de Angel, que dice estaba enfermo, flaco, buboso, y no pudieron hacer nada más que vagar en la sierra hasta que decidieron regresar. Por alguna razón, Cortés vuelve a mandar a Rodrigo Rangel en 1524 con 150 españoles a pie, vuelve a fracasar esta expedición y para 1526 sale una cuarta expedición también fallida en la que va como capitán un hombre de apellido Barrios que va a morir en Tiltepec con 7 españoles. En mi interpretación de Lienzo de Analco, eso es lo que estamos viendo en esta escena, justamente la muerte del capitán Barrios con sus armas tiradas en el suelo, su chimal con media luna, lo vemos muerto, las armas en el piso y los otros 7 españoles que pierden la vida junto con él. Finalmente, se va a conquistar la región en 1526 gracias a 3 campañas que se envían de manera simultánea por 3 rumbos diferentes, comandadas por estos tres capitanes, Alonso Herrera, Diego de Figueroa y Gaspar Pacheco, que van a salir Figueroa desde el rumbo de Oaxaca, Herrera desde el rumbo de Tiltepec y Pacheco probablemente atravesando por la región Mije para llegar todos a Villal. Estas 3 empresas, realizadas de manera conjunta, finalmente van a tener un triunfo y es que van a lograr fundar la Villa Alta de San Ildefonso a principios de 1527. Es una villa que va a tener muchos problemas, sobre todo en el siglo XVI. Estamos hablando de la única villa española que va a estar rodeada de una gran cantidad de asentamientos, tanto de zapotecas como de mijes, que son muy belicosos, que se niegan a recibir a los españoles de paz en muchos casos. También es cierto que las primeras autoridades españolas ejercieron una violencia brutal en contra de las poblaciones indígenas, esperaban tener encomiendas redituables y particularmente extraer oro de la región. Esto no fue así y vemos que van a aplicar en contra de la población tanto exigencias desmedidas de cargadores, de granos, alimentos, oro también, por supuesto, esclavos, y van a ejercer una violencia brutal en contra de la población. Y por supuesto, la población indígena también va a responder. La villa se funda en 1527 y por ahí de 1531 tenemos una primera rebelión en la región, una rebelión de los mijes. Para 1552 hay una segunda rebelión importante porque los indígenas, tanto zapotecas como mijes, van a entrar a Villa Alta y van a intentar tomar la villa. Y justamente esta villa no habría podido prosperar si no hubiera sido por la presencia de los llamados mexicanos de Analco o náhuatl. No sabemos cuál era particularmente su lugar de origen, pero sí que llegan a la región acompañando a estas campañas de conquista y una vez que se funda la villa de San Ildefonso no se van a ir, sino que se van a quedar y van a recibir tierras primero para establecerse, para construir sus casas y más tarde para sembrar. Esta que vemos, esta calle recta que vemos aquí es justamente el barrio de Analco, Analco que significa del otro lado del río, está aquí la villa española y del otro lado del río encontramos el asentamiento de estos nahuas que se establecen en un barrio que no sabemos cuál era su nombre en un inicio, pero hacia 1560 se le llamaba ya el barrio de los mexicanos de Analco, ¿no? Estos indígenas, como muchos de los que participaron en las campañas de conquista, no regresan a su lugar de origen, sino que se quedan en las inmediaciones de las villas recién fundadas por los españoles, esperando obtener tierras, esperando obtener algunas exenciones o privilegios y se van a convertir pues en un grupo de indígenas armados al servicio de los españoles, que son pocos y que necesitan contar o siguen contando, necesitando del auxilio de estos indígenas una vez que han fundado las villas, ¿no? Ante el temor de rebeliones
españoles. ¿Qué hacen entonces estos mexicanos que no regresan y que se quedan en Analco? Pues auxiliar a este puñado de españoles que van a estar constantemente amenazando con que quieren abandonar la villa porque viven muy pobres, porque los indígenas son levantiscos, porque no les quieren dar de comer, porque ellos no quieren o no saben sembrar la tierra, porque viven mal en unas condiciones en las que no esperaban vivir. Y justamente lo que encontramos en el lienzo es entonces la intención de preservar la memoria histórica de la conquista de la región de la provincia de los Zapotecas. Y de manera muy particular, estamos hablando de un lienzo que es elaborado por estos nahuas para subrayar su papel en el proceso de conquista y de pacificación de esta región. Un lienzo que, en mi interpretación, va a ser elaborado a partir de lo que yo he estudiado de este lienzo, es elaborado hacia la década de 1590, por ahí de 1591-92, es posible que haya sido elaborado por estos nahuas, y justamente representa la memoria histórica de los descendientes de estos nahuas que se asentaron en Anal. Entonces, ¿cómo recuerdan para finales del siglo XVI estos mexicanos de Analco? ¿Cómo recuerdan la conquista? Bueno, fundamentalmente la recuerdan como un proceso pues muy, muy violento, ¿no? Los vemos constantemente, digamos, en principio este lienzo lo que nos narra es la gesta heroica de los mexicanos de Analco, cómo fueron, cómo llegaron a la región acompañando a los españoles, cómo luchan con ellos en el sometimiento de esos indígenas locales, unos indígenas que además son representados todos igual, es decir, sabemos que en la región habitan mijes, habitaban zapotecos que hablaban distintas variantes del zapoteco, los mixizos, los quijanos. Bueno, aquí, para los nahuas de Analco, todos los indígenas locales, por llamarlos de alguna manera, son iguales, ¿no? Todos aparecen con el cabello largo, semidesnudos, descalzos, y ellos con su ixcahuipil, o armadura de algodón, algunos usando espadas españolas, calzados por supuesto, y con un corte de cabello corto y recto, ¿no? A diferencia del pelo largo de los zapotecos y mijes. Es entonces esta narración de la conquista en la que ellos van a dar cuenta de su papel protagónico en los sucesos al lado de los españoles, pero decía yo, es, además de una gesta heroica, un proceso de una enorme violencia, una violencia ejercida en contra de los indígenas locales. Lo vemos en las escenas de ahorcamientos, en esto que parecen ser campos de batalla donde aparecen numerosos cuerpos descuartizados, en escenas también de aperreamiento, 3 que aparecen en el lienzo, escenas de indígenas atados a un poste y quemados, o a los que se les prende fuego. Y en esta violencia los nahuas, los mexicanos de Analco participan también. Los vemos aquí participar de esta masacre, en este podría ser un campo de batalla. Los vemos también, en este caso la imagen no es tan nítida, pero lo que encontramos en este fragmento son estos nahuas, algunos armados con espadas, que llevan presos a señores locales. Y no solo es un suceso violento, no solo buscan representar la violencia que implica esta conquista, sino también que ellos sufrieron bajas. Es decir, la violencia se ejerció fundamentalmente en contra de los mijes y de los zapotecos, pero estos nahuas también dejaron en algunos casos sus vidas. Vemos escenas de un capitán nahua que es apresado por indígenas posiblemente zapotecos. Vemos la imagen de arqueros o flecheros de origen nahua también que son decapitados. Y se trata, en suma, para cerrar esta charla, diría que, bueno, este lienzo pues forma parte del discurso de estos nahuas de Analco para ser reconocidos como parte del grupo del grupo victorioso, para ser reconocido como parte de los vencedores, para mostrar su hermandad, su cercanía con ellos, para mostrar sí sus servicios en la conquista y pacificación de la región, ¿no? Es un lienzo a través del cual ellos construyen una imagen de sí mismos como indios conquistadores. Muy posiblemente estos nahuas
no fueran de origen noble, es muy posible que se tratara de indios de servicio, pero a través del lienzo y de esta manera de fijar su versión de lo que fue la conquista de la región, se construyen a sí mismos como indios conquistadores. Como muchas historias visuales en el mundo indígena, es una historia visual, es una historia que está dirigida a varios públicos. Evidentemente está dirigido a un público español, al que se trata de recordar o de mostrar los servicios que los nahuas prestaron en la conquista de la región, también a los indígenas zapotecos y mijes con los que estos indios de Analco conviven de manera cotidiana, pero es una historia visual que tendría también como público al propio barrio de Analco, ¿no? A los descendientes de estos indígenas que fueron a la conquista de la sierra. No sabemos en qué contexto era empleado, pero si establecemos analogías con otros documentos similares, pues probablemente fuera un lienzo que era desplegado y leído durante ceremonias o rituales de importancia para la comunidad, en fechas relevantes como la fundación del barrio o de la villa de San Ildefonso, y mediante discursos, mediante cantos, mediante bailes solemnes, pues se rememoraba la forma heroica en que estos naborías, devenidos en indios conquistadores, pues habían contribuido a la conquista y al sometimiento de esta región. Entonces, justamente cuando hablamos de visiones de la conquista, pues tener claro que las visiones indígenas de la conquista son plurales, no son solamente una, y que son igual de válidas que la visión de los vencidos y que es importante reconocerlas e incorporarlas en nuestro discurso sobre la conquista. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya tenemos algunas preguntas que nos han compartido a través de la sección de comentarios de Facebook, mismas que te hacemos llegar en este momento. La primera, José Luis Arellano pregunta, ¿cómo poder convencer a las nuevas generaciones de conocimiento que lo que dicen todos estos anales y registros, como lo son los códices y los lienzos, son una fuente objetiva, ya que muchas personas, incluso preparadas, siguen pensando que solo son interpretaciones demasiado subjetivas? En mi caso como docente, debo invitar a creer y conocer bien la historia. Felicidades por aportar. Ok, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo, como bien menciona el profesor en su pregunta, pues existen reservas en relación a la validez de estas fuentes por considerar las interpretaciones subjetivas. Yo solo diría que muchas fuentes lo son, ¿no? Todas las fuentes son interpretaciones subjetivas. Y yo pondría un ejemplo justamente relacionado con la conquista de la Sierra Norte. Bernal Díaz del Castillo, que es una fuente, digamos, de las fuentes tradicionales para hablar del periodo de la conquista, poco cuestionada o a la que solemos creer lo que dice, Bernal Díaz del Castillo nos habla en su libro de una narración de un capitán que fue a la Sierra Norte, parece que es Alonso de Herrera, y dice, bueno, y este Alonso de Herrera fue a la conquista de la provincia de los Zapotecas, y estando allí se peleó con otro capitán español y decidió abandonar la conquista, ¿no? Y se fue a saquear tumbas, a saquear el oro que encontraba en las tumbas, y luego se embarcó a España y se murió. Bueno, pues resulta que Bernal nos está diciendo mentiras, porque otros, si rastreamos a este personaje, vamos a ver que 10 años después estaba vivo y me parece que habitaba en la ciudad de Puebla, era vecino de Puebla. Y otros soldados españoles también se refieren, que estuvieron presentes en estas campañas, también se refieren a este suceso y lo narran de una manera diferente. Entonces, para mí, ese es un ejemplo de que todas las fuentes contienen inexactitudes, todas las fuentes son interpretaciones y todas las fuentes son subjetivas, porque nos muestran la visión de un grupo o de un individuo o de uno de los actores. Esto no quiere decir que debamos desechar a Bernal, como tampoco debemos desechar a las fuentes indígenas por contener inexactitudes o por contener interpretaciones. Lo que yo decía en mi presentación justo es, pues, no ser ingenuos, saber que son la interpretación de un grupo
saber que así como los españoles quieren mostrarse los más valerosos, los más, obviamente ese tal Herrera jamás iba a decir en una relación de méritos, pues la verdad es que yo dejé la conquista y me fui a robar tumbas. No lo va a decir, lo sabemos por terceros. Y los indígenas que elaboran estas fuentes tampoco se van a mostrar ni como cobardes, ni como, van a mostrarse como guerreros valerosos. Hay una subjetividad, sí, pero la hay, creo yo, en todas las fuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que convencer de la objetividad que tienen estas fuentes, es que seamos críticos frente a todos los testimonios del pasado. Muchas gracias. José Carlos Gómez pregunta, ¿cuál cree usted, doctora, que sea el punto más débil o endeble de la tesis referente a la conquista como una obra más bien indígena que castellana? El punto más endeble de la tesis. Pues no me parece que sea una tesis endeble. Creo que en todo caso esta tesis contribuye a completar o a mostrarnos un panorama mucho más completo de lo que pudo haber sido este proceso en el territorio, ¿no? Encontrar yo puntos débiles, quizás como historiadora me gustaría que tuviéramos más puntos de vista que no estuvieran circunscritos a la nobleza, ¿no? Muchas veces, o mucho de lo que sabemos que ocurrió desde la versión indígena, tiene que ver con fuentes que fueron hechos o ideadas o mandadas a hacer por los señores, por los caciques o la nobleza, por los principales. Y más que un punto endeble, bueno, entiendo, es muy difícil porque no tenemos esas fuentes, pero a mí me gustaría, como historiadora, eh, eh, tener la posibilidad de saber qué pensaban los macehuales, cuál era la perspectiva de la gente de a pie, de aquellos que no estaban dentro de los sectores privilegiados, ni de la sociedad española, ni de la sociedad indígena, ¿no? Y cuál era su punto de vista. Por allí creo que la dificultad justamente radica en que no nos dejan testimonio, ¿no? Estos grupos, yo me he dedicado a estudiar pues, justo a los llamados grupos subalternos, a la gente que está alejada de las esferas del poder, y sería muy interesante poder saberlo, ¿no? Pero no tenemos fuentes sobre eso. Entonces, por allí sería más bien mi deseo de conocer más sobre las versiones de la conquista. Muchas gracias. Nando Tejeda pregunta, ¿cuál es su opinión sobre que el presidente pidió que se ofreciera una disculpa a México por parte de los españoles? Pues, mira, en principio me resultó chocante. En principio me resultó un pedido de perdón que está totalmente fuera de lugar, como historiadora también. Pero mi crítica tiene que ver más bien, por un lado, con que, como lo mencionaba al inicio de la charla, estas visiones, estas distintas versiones de la conquista no están siendo discutidas en España, no están siendo abordadas, salvo por un pequeño grupo de historiadores, por la sociedad española, ¿no? Y eso creo que, por lo menos el pedido de disculpas, viene de alguna manera a remover esa inquietud, ¿no? O a generar esa cierta inquietud. Me parece que no cumple su objetivo porque al final los discursos españoles sobre la conquista no han cambiado, ¿no? A pesar de que ya ha habido en otras ocasiones, en décadas anteriores, pedidos de perdón por parte de la monarquía en el contexto mismo de las conmemoraciones de 1992, más que pedir perdón, el punto sería justamente que también desde el nacionalismo español se cuestionaran estas visiones heroicas de los conquistadores, estas versiones de la conquista hecha por un puñado de hombres eminentes, que no se está haciendo.
¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en América y en México de manera muy particular se ha avanzado mucho en la deconstrucción de esta historia oficial que es simplista y que no nos muestra una pluralidad de voces, de contextos. Sí, creo que ya llevándolo al terreno de lo político, más que pedidos de perdón, deberíamos ver, o me gustaría ver, acciones mucho más claras en relación a fomentar o propiciar el diálogo con los pueblos indígenas actuales, contemporáneos, a la manera en la que se toman las decisiones sobre sus territorios o las decisiones que les afectan directamente, ¿no? Creo que tendría que, más que pedidos de perdón, un verdadero reconocimiento de las naciones indígenas que viven muchas veces en condiciones de opresión dentro del Estado mexicano. Gracias. José Carlos Gómez tiene un comentario. Una de las críticas que más he leído, escuchado al respecto, versa que todo el asunto de los indígenas conquistadores no es más que una trampa discursiva ideada por los historiadores para restarle culpa a los españoles por los excesos cometidos durante la conquista, para justificar el régimen de explotación al que fueron sometidos los pueblos originarios. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues yo creo que es justamente al contrario, ¿no? Cuando tú asumes como cierta esta visión de los indígenas como eh, eh, personas que se quedaron pasmadas frente a la presencia del europeo, no supieron qué hacer, los reduces a la condición de objetos, ¿no? Y esa me parece que es una posición racista. No aceptar que los indígenas son actores políticos también, que estaban en capacidad de decidir, que tuvieron la capacidad de decidir en función de lo que sabían, ¿no? Porque ahora, a la luz de lo que pasó después de lo que fue el régimen reinal colonial español, podemos juzgarlos y decir que tomaron las decisiones incorrectas. Claro, ellos no lo sabían. En el momento tomaron las decisiones en función del conocimiento que tenían y de las posibilidades que tenían también de actuar, ¿no? Entonces, reconocerles esa agencia, reconocerlos como actores políticos plenos, me parece que es fundamental. Lo otro es una posición racista, en el sentido de considerarlos seres prístinos, seres puros, ¿no? No contaminados por el mundo occidental, por un lado medio ingenuos también, y que por eso fueron conquistados por los españoles, o por el otro lado, pues pintarlos como seres inermes, sin capacidad de decisión, tan ignorantes, digamos, incapaces de reconocer dónde empezaba el hombre y dónde terminaba el caballo, pensar que eran una misma cosa y pasmados frente a la presencia avasallante de los españoles. Me parece que eso es una posición racista de no reconocer a los indígenas en el siglo XVI como actores políticos plenos, ¿no? Y el asunto de disculpar o quitarle la culpa a los españoles, pues no sé quién haya dicho eso, quitarles la culpa, no creo que sea la intención de los historiadores disculpar a nadie, ¿no? Al final, el papel de los historiadores es, lo que tratamos es de entender justamente las razones detrás de las acciones, de entender las motivaciones, de entender la mentalidad, lo que tenían en la cabeza los españoles, pero también los tlaxcaltecas, pero también los mexicas que deciden resistir, los mexicas que deciden no participar o no resistir hasta el final, de Tenochtitlan también, ¿no? Los indígenas que deciden aliarse o los que deciden esconderse, cuáles son sus motivaciones, por qué lo hacen, qué esperaban lograr, pero no hay por lo menos desde una posición seria de los historiadores, la intención de justificar o de disculpar a nadie, porque no es nuestro papel tampoco, ni poner en el banquillo de los acusados, ni salvar a nadie. Carolina de Ixáhuatl tiene un comentario. ¿Cree entonces que no hay autocrítica histórica por parte de los españoles? ¿Realmente ignoramos la pedagogía de este periodo de la historia española en ese país, aunque en México también hay mucha deficiencia
en los contenidos de esta etapa en el sistema educativo nacional? No, sí hay un grupo quizás pequeño de historiadores que están participando en la generación de conocimiento, justamente partiendo de la crítica a esta historia oficial de las conquistas, ¿no? Pienso ahora en Esteban Mira, en Carlos Tormo Mayorga y otros, ¿no?, que han tenido, por supuesto, una actitud mucho más crítica frente a Cortés y a las acciones de los conquistadores. Sí creo que lo que estamos viendo en México ahora, esta serie de discusiones en relación a qué fue la conquista, quiénes fueron los conquistadores, cuál fue el papel de los diferentes actores, la variedad de eventos académicos, por ejemplo, me sorprende mucho saber que en España prácticamente hay silencio frente a todo eso, ¿no? Eso es lo que me sorprende. Y claro, en México, yo lo decía, una cosa es el pasado, otra cosa es lo que hacemos los historiadores, estas interpretaciones que aspiran a tener un grado de objetividad, a darle voz a los diferentes actores, en las que aspiramos también a dejar nuestras pasiones o nuestros afectos de lado para construir narraciones en las que tratamos de explicar cómo fueron las cosas. Y otra cosa es la memoria histórica, ¿no? Que los historiadores no controlamos, que es cómo se recuerda el pasado por distintos grupos, ¿no? Cómo se recuerda o cómo se rememora o qué se recuerda, qué se retoma tanto del saber popular como del saber que construimos los historiadores para enseñarlo a los niños o en los libros de texto o para difundirlo entre la población. Los historiadores no podemos controlar eso. Nos gustaría tener mayor incidencia, pero no podemos decidir sobre, o no somos los que decidimos sobre a quién se le levanta un monumento o sobre a quién vamos a recordar y a quién hay que proscribir de la historia, ¿no? Entonces, y los libros de texto, además ya con cada vez menos historia en su contenido, pues lamentablemente, aunque algunos historiadores han participado en su elaboración, muchas veces también no recuperan estas narrativas, estas narrativas no salen pues, de ciertos ámbitos y no tienen el alcance para llegar a los libros de texto y para generar una discusión más allá de ciertos públicos. Por eso lo valioso de estos foros justamente y de estos momentos de conmemoración es aprovechar las coyunturas para poder salir del público universitario, del público académico y alcanzar a una mayor cantidad de población. Muchas gracias. Preguntan si hay algún documento en el que se nombre también conquistadores a los grupos indígenas aliados. Por parte de los españoles, no. Es decir, en las fuentes españolas, incluso la palabra aliados no aparece, para referirse a los indígenas, no aparece. Yo hace algún tiempo fue uno de mis proyectos justamente de investigación, rastrear en las fuentes cómo nombran los indígenas. Y casi siempre son los indios amigos, los indios que nos dieron amistad, que nos dieron ayuda. Y los indios amigos en Cortés y en Bernal es la forma de llamarlos que más se repite. Los indígenas sí se llaman también, hablan de su relación con los españoles en términos de alianza, en términos de amistad, y sí se nombran ellos a sí mismos indios conquistadores. De hecho, la frase indios conquistadores está tomada de las fuentes indígenas, y ellos lo dicen, de los anales de Tlatelolco, cuando hablan de la participación de los tlatelolcas en la guerra del Mixtón, ellos dicen, fuimos a conquistar el Mixtón. No dicen fuimos como amigos ni fuimos como aliados, ¿no? Entonces, sí, otra vez, dependiendo de la fuente, dependiendo a quién le preguntes, es lo que te va a contestar. Todos los grupos tienen una versión con ciertos matices sobre los sucesos. Y finalmente, Enrique López pregunta si el papel de los tlaxcaltecas en las campañas de conquista y su alianza con los españoles fue perjudicial con el tiempo.
se refiere a que los relegó en la formación y conformación de México. Pues si fue perjudicial con el tiempo, más que perjudicial, yo diría que lo que vemos en las fuentes es que ellos esperaban otra cosa. Es decir, los tlaxcaltecas esperaban un trato diferente. Los tlaxcaltecas y muchos, estas cartas que les mostraba yo de la nobleza indígena, mucho de lo que muestran es la decepción frente a la manera en la que los está tratando la monarquía. Es decir, esto que dicen los principales de Xochimilco de nosotros es justamente esa decepción. Nosotros dimos bastimento, dimos hombres, hemos ido a tales y tales campañas y no nos han dado las mercedes, las franquezas, es decir, los privilegios, no nos han dado los beneficios que nosotros esperábamos obtener. Y te estamos escribiendo justamente porque nos están dejando sin tributarios, porque una serie, y justamente estas cartas muestran una serie de abusos o de acciones que perciben como abusos o como injusticias la nobleza indígena. Y creo que lo mismo va a pasar con los tlaxcaltecas, ¿no? Esta necesidad de poner por escrito, pero también visualmente, su papel fundamental en los procesos, en las campañas de conquista, es también una manera de, sí, es una historia que está dirigida también a un público español, porque son presentadas en momentos, en alegatos jurídicos, ¿no? Son presentadas de manera recurrente para demostrarle, recordarle al monarca o a la autoridad española, su representante en Nueva España, recordarles: nosotros hemos sido aliados, nosotros fuimos, nosotros aportamos, nosotros apoyamos, nosotros hemos hecho todos estos servicios a la monarquía. Esperamos, merecemos un trato diferente. Entonces, en ese sentido, claro, los tlaxcaltecas esperaban seguramente un trato diferente, aunque sí van a obtener en ciertas regiones un trato preferencial o distinto al que tuvieron otros grupos indígenas. Yo he trabajado, por ejemplo, estas migraciones de tlaxcaltecas al norte, tan famosas, ¿no? Las de 1591, 92, en los que los tlaxcaltecas salen y fundan 5 establecimientos en lo que hoy es San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila. Ahí sí que se van a mantener exentos de tributo a perpetuidad, es decir, llega el siglo XIX y ellos siguen siendo exentos del pago de tributo. Ellos no pagan, como sí pagan otros grupos indígenas. En estos espacios en el norte, por ejemplo, tienen permiso de portar armas ofensivas y defensivas para mantenerse en la defensa de los territorios. Entonces, o tienen la posibilidad de, cuando marchan militarmente, de llevar un estandarte con el escudo de la corona, ¿no? Una serie de privilegios, tanto materiales, digamos, como privilegios honorarios. Entonces, sí, creo que sí vemos ese fenómeno de decepción frente a lo que vino después, porque se esperaba otro trato por parte de los que auxiliaron o apoyaron de alguna manera las campañas de conquista. Y en el caso específico de los tlaxcaltecas, pero digamos, sería interesante contrastar cómo lo perciben los tlaxcaltecas, porque vemos que a pesar de esto, a pesar de que en determinados momentos se van a quejar de que no se les está respetando su estatus como aliados de los españoles, como primeros cristianos además, lo que vemos es que de todos modos siguen sumándose de manera voluntaria a las campañas. Muy a disgusto no estaban, porque siguen yendo de manera recurrente a las campañas hacia el norte, hacia el occidente, van a llegar hasta Filipinas, a Perú me parece que llegan también tlaxcaltecas. Entonces, digamos, ahí hay otra vez señales contradictorias. Sí hay un descontento, pero también el dar servicio a la corona como parte de estas expediciones y campañas de colonización y de exploración del territorio, pues se vuelve también recurrente, un modo de vida dentro del ámbito tlaxcalteca. Muchas gracias.
Derek Chicotenca tiene una pregunta retomando el tema de los códices. ¿Qué importancia tienen actualmente en nuestra vida social? Y hace una aclaración hablando, por ejemplo, de la siembra y las estaciones del año. Sí, bueno, los códices tienen esto que yo les mostré son solo una pequeña parte de las fuentes elaboradas por los indígenas, no son únicamente aquellas que refieren la conquista, una parte de ellas, ¿no? Por supuesto, hoy en día el estudio sobre los códices, que es uno de los aspectos de la cultura indígena más estudiados en México, afortunadamente, pues nos han mostrado que son un compendio o contienen conocimiento en muy variados ámbitos de la vida, ¿no? Tanto conocimiento astronómico, justamente este conocimiento botánico, el conocimiento, los códices registran no solo la historia de los pueblos, sino también una variedad de otros saberes y conocimientos, ¿no? Entonces, y este sí es uno de los temas, digamos, en los que tenemos muchos especialistas tanto en México y en el mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, hay mucha gente que se dedica de forma profesional a analizarlos porque son una de las manifestaciones que mejor se han conservado, que más han perdurado y muy valiosas sobre la cultura y la vida indígena. Muchísimas gracias. Nos gustaría preguntarte si tú tienes alguna reflexión que compartir antes de que concluyamos esta sesión. Pues únicamente y la invitación que hago a la consulta tanto de los libros que les comentaba en esta charla, pero también de las fuentes. Afortunadamente, y esto hay que reconocérselo a las diversas instituciones, a la Universidad Francisco Marroquín, al proyecto Lienzo de Tlaxcala, Federico Navarrete en la UNAM, a la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, han hecho de verdad una labor titánica para digitalizar y poner al alcance de un público muy amplio estas fuentes, que hace apenas 20 años era muy difícil consultar. Si no había las ediciones, bueno, ha habido ediciones facsimilares de fuentes y de códices, pero eran de difícil consulta o eran carísimas, había que ir directamente a las bibliotecas para consultarlas. El día de hoy, desde la computadora, yo me puedo sentar y observar con este nivel de detalle las fuentes indígenas. Entonces, la invitación a observarlas, a consultarlas, porque forman parte del patrimonio histórico y cultural de este país y parte de la preservación, de la conservación de ese patrimonio tiene que ver con conocerlo y difundirlo. Esta digitalización, este poner al acceso del público las fuentes históricas, cobra sentido cuando efectivamente se consultan. Entonces, invitar a todos los que nos están viendo a consultar esas fuentes, acceder a ellas. Probablemente ustedes encuentren cosas que los historiadores no hemos visto, que estamos tan metidos en nuestro mundo de lecturas de autores. Probablemente desde la experiencia personal puedan estas fuentes decirles cosas, ¿no? Y tener este privilegio, esta posibilidad de consultar las fuentes sin necesidad de salir de casa, de analizarlas, de disfrutarlas. Si se dan cuenta, muchas de ellas son fuentes muy bellas y que, por supuesto, los docentes, el profesor que preguntaba al inicio de la sesión, la invitación a consultar estas fuentes y a difundirlas también entre los estudiantes, entre los alumnos, ¿no? Qué gusto sería que algunas de estas fuentes llegaran a ser tan conocidas como lo son las cartas de relación de Hernán Cortés, o la visión de los vencidos. Vamos, una forma de honrar este pasado es justamente acercándonos a él y difundiendo las fuentes que el día de hoy tenemos a nuestro alcance. Muchísimas gracias, te agradecemos por esta charla tan interesante y queremos también agradecer a todas las personas que participaron y que externaron sus comentarios y sus inquietudes. Te agradecemos nuevamente, Raquel, y los invitamos a la próxima sesión que tendremos la próxima semana para seguir con este ciclo de las nuevas visiones de la conquista. Tendremos como invitado a Carlos Bruckmann, quien abordará el tema de los aspectos militares desde la perspectiva indígena.
Muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Muchas gracias nuevamente a la doctora Raquel Huereca por esta charla sumamente interesante y los esperamos la próxima semana. Muy buenas noches para todos. Gracias, hasta pronto.